Gloria al Señor. Damos gracias al Señor primeramente en esta noche por permitirnos dirigirnos a ustedes, a los amigos, los hermanos, los pastores. Gracias al Señor por permitirnos llegar al número de la perfección, el número 7. El número del Señor es una gran bendición en tiempo de aprender, escuela teológica para todos, disfrutar de esta bendición como es compartir la palabra del Señor. Así que bienvenidos a tiempo de aprender, a disfrutar de este gran programa. Séptimo capítulo, columna vertebral de las Sagradas Escrituras, la unicidad de Dios. El versículo lema: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Por lo cual es un privilegio para nosotros disfrutar en esta noche de la presencia del Señor, del único Dios, dando gracias a nuestro Dios. Mi hermano Julio, bienvenido. Nuevamente estamos capítulo por capítulo disfrutando de la presencia del Señor y de este tema tan hermoso como es compartir la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor sea dirigiéndonos en esta hora. Voy a pedirle a nuestro hermano Julio que nos salude y haga esta oración de inicio para así disfrutar en esta noche. Amén. Hermano Richard, Dios le bendiga. Un placer saludarle. Saludo también a todos los hermanos en el nombre del Señor Jesús, a todos los amigos que nos ven también en esta hora. Gracias al Señor porque hoy estamos en el capítulo número 7 de este curso de unicidad de Dios. Ya estamos pasando de la mitad del proyecto que nos propusimos. Gracias a Dios que es el que da las fuerzas y la oportunidad de poder servirle, de poder exponer su palabra. Entonces vamos a orar para que Dios nos guarde, nos bendiga, nos oriente en esta hora y que nosotros hagamos su voluntad. Señor Jesús, poderoso Señor y Salvador, obra Jesús en esta hora a favor de los que escuchen tu palabra. Utilízanos, Señor, como vasos de honra para tu gloria, para la gloria de tu reino. Señor Jesús, ayúdanos para que la predicación de esta palabra halle cabida en los corazones sedientos, en personas deseosas de poder encontrar la palabra del Señor. Instruye, Señor Jesús, revela tu palabra. Da, Señor Jesús, enseñanza buena en esta hora, en el nombre tuyo. Bendito sea, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno en esta noche poder continuar con este trabajo que nos ha encomendado el Señor de predicar, de enseñar y contar con la presencia del Señor y con todos los dones que el Señor dota al ser humano. Y también he escuchado buenos comentarios de los amigos que nos siguen, de otras organizaciones. Este es el propósito de que estudiemos juntos la palabra de Dios y que se pueda compartir y usted pueda disfrutar de lo que está escrito, como es la unicidad de Dios. Vamos a mirar un resumen del capítulo anterior, el misterio de Dios. El misterio de Dios es Cristo, como lo escuchábamos. Y también se habló de que el tabernáculo, ese misterio de Dios para hacerse carne, el tabernáculo fue Cristo, el tabernáculo fue Dios con los hombres hecho carne. Gloria al nombre del Señor, según San Juan, capítulo 2, versículo 21. Como también nos habla de que Él es el Cordero. La enseñanza del misterio de Dios que comenzó, llamó la atención como nuestro hermano Julio la trazó desde el Apocalipsis. Normalmente uno, como él nos explicaba, normalmente comenzamos desde el Génesis hasta llegar a Apocalipsis, pero qué bueno en esta enseñanza que cada día aprendemos a entender el propósito de Dios, el misterio de Dios para la salvación de los hombres, para regresar al árbol de la vida que se perdió allá. Es decir, que el Señor tenía planeado el Cordero que fue inmolado o muerto o sacrificado desde el principio del mundo.
En la mente del Señor ya tenía ese propósito antes de que estuvieran creadas todas las cosas, por lo cual hoy la raza humana estamos disfrutando de ese propósito que Él se trazó de la salvación del ser humano, porque el Señor ya sabía que el hombre iba a desobedecer, por lo cual en la eternidad ya había pecado, como todos lo sabemos, pero Dios nadie lo toma imprevisto, Dios no lo toma de sorpresa a nadie, por eso se trazó ese plan. Y ese es el misterio del Señor, manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Y algo que aprendimos, como decía antes, que primero fue Cristo, hablando de la humanidad en la mente del Señor, y segundo Adán. Y nosotros pues bíblicamente lo conocemos como primero Adán y después el postrer Adán, Cristo, sí, hablando de la Biblia, pero en la mente de Dios es lo contrario. Eso es lo bueno de estudiar las Escrituras. El misterio que había sido oculto desde los siglos y edades y ahora es manifestado a los santos. Así que también aprendimos que la iglesia estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4, es decir, el plan de Dios en Cristo. Así que ese fue el tema anterior, que lo podemos disfrutar paso a paso, con una enseñanza muy hermosa, y los estudiantes de la unicidad, los hermanos que están aplicados, que nos han mandado mensajes por el WhatsApp, nos han escrito y están juiciosos, que el Señor les bendiga y sigan compartiendo estas enseñanzas, y ustedes, todos nosotros, juiciosos estudiando, porque este es el propósito de Dios, que le conozcamos. Bien, ya hemos visto la definición de la unicidad. Dios es uno hablando de sí mismo, al hablar con los hombres, los plurales, las palabras hebreas Elohim y Ejad, y el misterio de Dios. Y hoy Dios se hizo nuestro pariente redentor. Qué bueno en esta noche, qué hermoso tema para disfrutarlo. Así que vamos adelante. Sigue mi hermano Julio con el tema, en el nombre del Señor Jesús. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Todos estos temas son muy apasionantes, todos estos temas son muy deliciosos, son un plato exquisito, un gran manjar a los que aman el nombre del Señor y aman esta preciosa doctrina de la unicidad de Dios, que nos habla del único y verdadero Dios. Vamos entonces a compartir unas diapositivas en el nombre del Señor Jesús para poder entonces entrar en materia. Vamos a ver entonces el tema de que Dios se hizo nuestro pariente redentor, nuestro Goel. La palabra hebrea para redentor es Goel, y ese es el tema que vamos a ver hoy. Dios se hizo nuestro pariente redentor, nuestro Goel. En el libro del Levítico, en el capítulo número 25 y en el versículo 25, vemos nosotros que la palabra de Dios nos dice que había una ley en el pueblo de Israel. Y esa ley es la siguiente. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ahí podemos ver entonces en esta diapositiva esa porción de la escritura. Y nos está diciendo la palabra del Señor que cuando alguien empobreciere en el pueblo de Israel y tuviera que vender algo que le pertenecía, algo que era de él, algo de su posesión, entonces el pariente más próximo tenía la obligación de venir y rescatar lo que el hermano hubiere vendido. Esto tenía como propósito guardar al pueblo de Israel de caer en la pobreza, de guardar a la gente de Israel de caer en la pobreza, y por lo tanto si algún miembro del pueblo de Israel estaba en pobreza, entonces alguien debía venir y ayudarle, y ese alguien que debía venir a ayudarle era el pariente más próximo, como lo dice la palabra del Señor. También dice en Levítico 25, 47 al 48 lo siguiente. Dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere
y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Miren aquí también este punto tan importante, y es que aquí ya no nos está hablando de si la persona empobreció y tuvo que vender algo de su posesión, algo de su propiedad, sino que ahora está tratando con el asunto de que alguien está tan pobre que incluso ya perdió la propiedad y lo que le toca es entonces venderse como un esclavo a un forastero o a un extranjero. Entonces dice la palabra del Señor que si eso llegaba a ocurrir, entonces él podrá ser rescatado y uno de sus hermanos lo rescatará. La palabra de Dios nos enseña que la ley es sombra, tipo y figura de lo que habría de venir en Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí en esto de la ley del pariente redentor, estamos viendo algo que prefiguraba, que anunciaba la redención de la humanidad en Cristo Jesús. Vamos a mirar a continuación que la palabra del Señor nos enseña que el ser humano fue coronado de gloria y de honra y fue puesto a heredar un paraíso. Toda la tierra Dios la puso en las manos del hombre para que el hombre reinara sobre la tierra. Y la tierra era un paraíso originalmente. La palabra del Señor nos dice que al hombre, nos dice en el Salmo capítulo número 8, versículos del 5 al 8, dice, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Miren que está diciendo aquí en el Salmo capítulo número 8 que el hombre fue hecho coronado de gloria y de honra. Es decir, que el hombre tenía realmente un cuerpo glorioso cuando fue creado. El hombre fue hecho en un estado de inmortalidad. El hombre fue hecho para no morir. Y el hombre recibió la tierra en posesión. Así nos está mostrando la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que ahora, por causa del pecado, dice primera de Juan 5:19, sabemos que, dice ahí la palabra de Dios, dice, sabemos que somos hijos de Dios. Es decir, nosotros los que estamos en Cristo sabemos que somos hijos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? O sea que el mundo que fue dado al hombre para que el hombre reinara sobre él, para que el hombre fuera rey sobre el mundo, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que ese mundo ahora está bajo el poder del maligno, el mundo entero. Nosotros, los que somos hijos de Dios, no estamos bajo el poder del maligno por cuanto hemos sido trasladados al reino de Cristo. Pero el mundo entero está bajo el maligno porque la Escritura nos dice en primera de Juan, capítulo número 3, versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. O sea que aquí nos está diciendo la Escritura claramente que todo el que practica el pecado es del diablo y por eso es que el mundo entero está bajo el poder del maligno por cuanto los hombres están satisfechos en su pecado. Por lo tanto, entonces están entregando el reino del mundo que Dios entregó a la humanidad, se lo están entregando es al propio diablo, al mismo Satanás. La palabra de Dios dice también en Juan capítulo número 8, versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dice la Escritura. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado, dice la palabra del Señor. O sea que la palabra de Dios nos está mostrando que Dios le dio al hombre la tierra como herencia, que era un paraíso, se lo dio como herencia, pero el hombre perdió esa posesión sobre la tierra, esa autoridad que tenía sobre la tierra originalmente, esa autoridad que Dios le había dado, y el hombre también llegó a ser esclavo del pecado, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dice la palabra del Señor.
Y dice también en Romanos 5:12 que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la escritura. Miren que la palabra de Dios nos está mostrando aquí que el hombre perdió el paraíso, perdió esa autoridad tan grande que tenía sobre la tierra, y aunque todavía ostenta el hombre una autoridad sobre la tierra, su autoridad actual no es igual a la autoridad que el hombre tuvo cuando estuvo en el jardín del Edén. Por eso dice la palabra del Señor que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte. Por lo tanto, la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y como todos han pecado, entonces todos han sido esclavos del pecado. Nos está mostrando la palabra del Señor. El Salmo 14, versículos del 2 al 3, dice la escritura que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y la Biblia dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Miren, ni siquiera uno. Entre los hijos de los hombres, Dios miró sobre la tierra a ver si había alguno que fuera entendido, alguno que buscara a Dios, y dice que todos se han corrompido, todos se han desviado del camino del Señor. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y lo dice también Eclesiastés capítulo número 7, versículo 20, que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aquí nos está mostrando entonces la palabra del Señor lo siguiente. El hombre fue esclavizado por el pecado. El hombre perdió la autoridad sobre la tierra que tenía originalmente, sobre la posesión que Dios le había dado, y entonces el que pasó a reinar en este mundo en lugar del hombre fue el tirano llamado Satanás, quien esclavizó al hombre bajo el pecado. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros, nos enseña a nosotros que si hubiese un pariente cercano que pudiera redimir al hombre, el hombre podría ser libre. En este caso estamos hablando ya de la esclavitud del pecado. Pero entonces, para que alguien pudiera ayudar, para que hubiese un pariente cercano que pudiera ayudar al hombre para que fuera rescatado de esa situación en la que se encontraba de la esclavitud del pecado, pues tenía que haber un hombre sin pecado. Y la palabra de Dios nos muestra que ninguno podía cumplir con ese rol, con esa condición, porque hemos visto que la palabra de Dios dice que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, y ciertamente el hombre más justo que pudiese haber en la tierra, dice, a ese hombre que pudiese ser demasiado justo, ciertamente tengan presente que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Quiere decir esto la palabra según la palabra del Señor, que era necesario para poder ser rescatados de la esclavitud del pecado, que viniera un pariente cercano, un hombre, alguien descendiente de Adán, alguien descendiente de Eva, alguien que fuera de la misma descendencia, de la misma naturaleza nuestra, que fuera alguien que se identificara biológicamente con nosotros, alguien que fuera del mismo linaje de Adán, alguien que pudiera presentarse limpio delante de Dios, pero no había ninguno, dice la palabra del Señor. ¿Por qué era necesaria la presencia de un hombre santo y sin pecado que pudiera redimir a los demás? Pues porque ese hombre estaría mostrando, ¿sí? Estaría mostrando que el propósito de Dios en los hombres se podía cumplir y se le podía arrebatar el reino al tirano, pero no había ninguno que pudiese estar libre del pecado. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿puede un esclavo que está preso por el mismo pecado, alguien que está esclavo del pecado, poder ayudar a otro que también está esclavo del pecado? ¿Puede un esclavo ayudar a otro esclavo si ni siquiera tiene cómo pagar por él mismo para poderse ayudar a librarse de la esclavitud del mismo? ¿Cómo va a poder ayudar a los demás?
La palabra de Dios también nos muestra que Dios en su misericordia mandó a la gente de tiempos antiguos a que hicieran sacrificios que iban a ayudar a que el hombre se acercara a Dios, sacrificios en los cuales un animal iba a morir en lugar del pecador, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que merece una persona que ha pecado? Merece la muerte. Pero entonces un animal moría en ofrenda, en un sacrificio expiatorio por los pecados de los hombres. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Y por qué no podían quitar los pecados? Pues porque los animales son inferiores al hombre, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el sacrificio de un animal no era suficiente para redimir al hombre. Podía ayudar al hombre hasta que llegara a lo perfecto, hasta que llegara a lo que Dios se propuso, pero no era la ofrenda o el sacrificio definitivo. Por eso dice la Biblia que la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios, ¿sí? No podía ser algo inferior a los hombres, como por ejemplo los animales de sacrificio. Tampoco podía ser un ángel, porque la Biblia dice en Job capítulo número 4, en el versículo 18, dice, aún a sus ángeles acusa de cometer errores. De manera que Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre que fue la joya de la creación de Dios, que fue el especial tesoro de Dios, la razón por la cual se hizo todo este universo, todo este mundo, ¿sí? Entonces Dios no iba a encargar la salvación de los hombres a unos seres que también pueden equivocarse, que también pueden cometer errores. Y dice la palabra del Señor entonces que el Dios Padre, que es el único Dios, Él prometió ser nuestro Redentor perpetuo. Escuchen lo siguiente. Isaías capítulo número 63, versículos del 15 al 16, dice así la palabra de Dios. Mira desde el cielo, se está haciendo un clamor a Dios y se le está diciendo, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está el celo y tu poder y la conmoción de tus entrañas? ¿Y tus piedades para conmigo se han estrechado? Miren que aquí hay un hombre clamando a Dios, un hombre en angustia, un hombre diciendo, Señor, ten piedad, Señor, ten misericordia, Señor, mira desde los cielos. Señor, ¿dónde está tu celo? Señor, ¿dónde está tu poder? Señor, ¿dónde está la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo, que soy un pecador? Señor, tus piedades se han estrechado. Y entonces la respuesta es, pero tú eres nuestro Padre. ¿A quién le está hablando? Al Dios que es el Padre. Dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, porque es que mire usted que Abraham no podía hacer nada por ellos. Israel tampoco, Jacob tampoco podía hacer nada por ellos porque ellos también pecaron. Abraham e Israel no podían hacer nada. Por eso dice, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Y miren lo que sigue diciendo ahí, dice, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. O sea que aquí se declara, aquí se confiesa abiertamente y de una manera para que no queden dudas de que el único Redentor que iba a conocer el mundo es nuestro Redentor perpetuo, es Jehová el Padre. El Padre. Miren que aquí no está diciendo que es una persona divina y distinta al Padre, el Redentor. No, aquí está diciendo claramente la palabra de Dios que el único Redentor al que nosotros íbamos a conocer como nuestro Redentor, y escuchen bien, cuando aquí dice Redentor se está diciendo nuestro Goel, nuestro pariente Redentor es Jehová el Padre.
Jehová Dios, que es el Padre, nuestro Padre. Por eso dice, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Tú sí nos conoces. Tú sí puedes hacer algo por nosotros. Y nuestro Redentor perpetuo es tu nombre, dice la palabra del Señor. O sea que ya desde aquí se estaba profetizando que el que se iba a convertir en nuestro Redentor es Dios el Padre, porque Dios el Padre es el único Dios que existe. También dice la palabra del Señor, miremos acá, Deuteronomio 32:6, para que nos demos cuenta por qué a Dios se le llama Padre. Ya lo hemos dicho anteriormente, pero lo vamos a recordar. Deuteronomio 32:6 nos informa que a Dios se le llama Padre por cuanto Él es el creador de nosotros. ¿Sí? Una de las razones por las cuales la Biblia llama a Dios Padre es porque Él es el creador de nosotros. Él es el que ha dado origen a todas las cosas y por lo tanto Él es llamado Padre por esa razón. Deuteronomio 32:6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Mire que Dios se le está llamando Padre porque nos ha creado, nos ha hecho y nos ha establecido. Muy bien, el profeta Isaías dice en Isaías capítulo número 44, en el versículo 24 lo siguiente. Aquí está hablando Dios. Dios es el que está hablando. Y dice, así dice Jehová tu Redentor. Mire, así dice Jehová tu Goel, tu pariente redentor. Aquí Dios se está identificando como el pariente redentor. Dice, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Dice, yo Jehová. Miren cómo está hablando Dios. Dios está hablando como uno solo. Yo Jehová, que lo hago todo. No dice que lo hicimos, que lo hice en compañía de otro, que lo hicimos en compañía de tres, que yo le di instrucciones a un obrero maestro. No, dice yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, solo. Miren que está diciendo que solo. Hay gente como los testigos de Jehová diciendo que Dios no hizo solo las cosas, que Dios le daba instrucciones a un obrero maestro que era el arcángel Miguel, la primera creación. Hay otra gente como los trinitarios que dicen que Dios no hizo solo los cielos, no, que Él llamó a otros dos que eran tan divinos como Él para que hicieran las cosas, pero aquí está diciendo que extiendo solo los cielos, por eso tenemos que creerles a la escritura, ¿sí? Solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Por lo tanto, el Dios que está hablando en Isaías se está identificando como el creador solo y único, el único que creó todo. Pero ese creador que hizo todo, que hizo solo los cielos, obviamente tiene que ser el Padre porque a Dios se le llama Padre por ser el creador. Pero además, ese Dios que es el creador, que es el Padre por ser el creador, dice, yo soy Jehová tu Redentor, yo soy Jehová tu Goel. O sea que, ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que Dios el Padre, a propósito, Dios el Padre es el único Dios. Dios el Padre, Él es nuestro Redentor, se anunciaba desde allá. Yo soy el pariente que ustedes están esperando. Yo soy el pariente redentor. Isaías 44:6 dice así, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, o sea, el Goel, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Sí? Aquí no está diciendo que hay otra persona divina, otra segunda persona divina, otra tercera persona divina y distinta. No, aquí no está diciendo eso. Aquí tampoco está diciendo que hay una especie de semidios o una especie de Dios más pequeño llamado Miguel Jesús. Nada de esas cosas está diciendo la palabra del Señor. Lo que Dios está diciendo es, miren, yo soy el redentor de ustedes. ¿Sí? Y fuera de mí no hay Dios. Es decir, aquí está claro que el que iba a venir a redimir es el único Dios, porque aparte de él no hay Dios. Hay gente que está diciendo, no, Dios no es el redentor, es que él mandó a otro. Pero la escritura dice, yo soy el redentor. ¿A quién le vamos a creer? ¿A lo que dicen las tradiciones humanas o a lo que dice la escritura? Vamos a creer a lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo número 8 versículos del 4 al 6 nos dice, no hay más que un Dios
dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Miren, estas porciones de la escritura están mostrando de una manera poderosa que el único Dios que existe es el Padre. Aparte del Padre no hay nadie que pueda ser llamado Dios, pero también nos está mostrando que ese que es el Padre es el único redentor, es el único redentor. Entonces, ¿quién es el que es el único redentor de su pueblo? Dios el Padre. Porque está diciendo la escritura, nuestro padre Abraham no nos conoce. Nuestro padre Israel tampoco puede hacer nada por nosotros, pero tú, Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Sí? O sea, Dios mismo, el mismo Dios Padre, él iba a venir como el Redentor, como el pariente Redentor. Vea lo que dice Isaías 59:20. Dice, y vendrá el Redentor a Sión. ¿Quién es el Redentor? Dios el Padre, porque hemos visto que no hay ninguno otro que sea el Redentor. Y se está diciendo que Dios el Padre va a venir a Sión, a la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Dice, y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, Dios vendrá a Sión y recibirá a todos los que se volvieren de la iniquidad, a todos los que deseen escapar del pecado. Él será el redentor de todos ellos. Jeremías 50:34 dice, el redentor de ellos es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. La palabra de Dios nos enseña que Babilonia es tipo del pecado, de la gente corrompida, del sistema que está alejado de Dios. ¿Sí? Y hemos visto que esta tierra ha caído en la desgracia del pecado, pero dice que cuando venga el Redentor, él hará reposar la tierra y hará turbar a los moradores de ese sistema de maldad, de pecado que se opone contra Dios. Y mire este otro texto tan hermoso de Isaías, capítulo número 40, versículos del 9 al 10. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. O sea, la ciudad de Jerusalén debe levantarse por encima de todas las otras ciudades y proclamarles. Di a las ciudades de Judá, dice, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, dice la escritura. Vendrá el Señor, Él vendrá a redimir, Él vendrá a salvar. ¿A quién eran al que ellos iban a ver? Dice, al Dios vuestro, ved aquí al Dios vuestro. ¿Sí? He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que Dios en ese mismo momento no estaba ya en la ciudad de Jerusalén? ¿Será que Dios en ese mismo momento no estaba ya en el mundo? Claro que Él estaba en el mundo, claro que Él estaba en Jerusalén, claro que Él estaba en cualquier parte porque es que Él es Dios omnipresente que puede estar en todo lugar. Por lo tanto, no era ningún espectáculo que Él viniera de la forma en que ya estaba, ¿cierto? En la forma de espíritu en la que Él ya estaba, ya no se puede estar diciendo aquí, Él vendrá como espíritu porque ya estaba como espíritu. Él ya estaba en el mundo, porque ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Él puede estar en todo lugar. Es decir, Él como espíritu ya estaba en el mundo. Pero Él iba a venir, miren ustedes, iba a venir en una forma visible, en una forma en que se iba a poder ver al Dios invisible. Por eso dice, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Y miren también lo que está diciendo Isaías 35:4. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. ¿Quién iba a venir? Dios. Ahí dice que iba a venir una segunda persona divina y distinta. No, ahí no dice eso.
Ahí dice que iba a venir una tercera persona divina y distinta. No, no, porque solamente hay una persona divina, solamente hay un Dios. Ahí dice que iba a venir un arcángel que se llamaba Jesús Miguel. Ahí dice eso. No, ahí dice es, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Miren la forma tan fuerte, tan clara, tan nítida, en que la escritura está anunciando que el que iba a venir es Dios mismo. Lo dice de forma contundente. Y sin embargo hay gente que no quiere oír, que no quiere escuchar, que cierra sus oídos a la palabra de Dios porque quiere hacer caso a unas tradiciones que aprendió por fuera de la escritura y cree que esas tradiciones son superiores a la Biblia, pero deberían hacerle caso a la Biblia. La Biblia dice que Dios mismo vendrá y hay gente que dice, no, vendrá una segunda persona. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice es vuestro Dios viene. Dios mismo vendrá y os salvará. Mire que el Goel, el Redentor perpetuo, es el Padre, ¿cierto? Porque dice, Abraham no puede hacer nada por nosotros, que supuestamente Abraham es nuestro Padre. Israel, que también es el Padre, no puede hacer nada, pero tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre, el Padre mismo. El Padre mismo, que es el único Dios. Él es el Redentor perpetuo. Él mismo iba a venir y él mismo iba a salvar. Isaías capítulo 9, versículo 2 dice la palabra del Señor. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mire, aquí está diciendo que todas las tinieblas que habían en el mundo, porque el mundo estaba lleno de maldad, lleno de tinieblas, porque ya lo hemos demostrado, el mundo entero está bajo el poder del maligno, ¿sí? Pero la escritura promete hacia el futuro que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en una tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. ¿Y cómo resplandeció la luz? Dice ahí mismo a continuación, unos versículos más abajo, dice, porque un niño nos es nacido. Miren ustedes, un niño nos es nacido. Mire, ¿qué era lo que el hombre necesitaba? El hombre necesitaba un pariente redentor, ¿cierto? El hombre necesitaba ¿qué? Un pariente redentor. Alguien de la misma descendencia de Adán y Eva, del mismo linaje de Adán y Eva, que estuviera libre del pecado. Y entonces la escritura dice, por cuanto no hay ninguno de entre los hijos de los hombres que pueda ser santo, que pueda ser puro, que pueda estar libre del pecado, tengan presente que la luz iba a venir porque va a venir un niño que no va a estar contaminado por el pecado, ¿sí? Un niño que va a estar libre del pecado. Entonces dice por eso, porque un niño nos es nacido, mire, nos nació a nosotros. Nos nació para nuestro bien. Y dice, un hijo nos es dado. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Es decir, viene un niño, viene un hijo. Un niño, un hijo. Porque el hombre perdió la condición de hijo de Dios allá en el huerto. Recuerden que Lucas 3:38 dice que Adán fue llamado hijo de Dios. Pero la condición de hijo de Dios, Adán la perdió a causa del pecado. Pero viene alguien que puede ser identificado como hijo de Dios, un ser humano santo, un ser humano perfecto, un ser humano libre del pecado. Y entonces dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro gobernará sobre el mundo. Así como el primer hijo, Adán, fue puesto para gobernar sobre el mundo, para reinar sobre el mundo, para reinar sobre todos, pero él falló en el intento. Ahora viene otro a restaurar todo lo que perdió el Adán, el primer Adán, el del paraíso del Edén. Y entonces dice, y el principado sobre su hombro reinará, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, aquí esta porción de la escritura nos está mostrando claramente que ese niño que venía, que ese hijo que nos iba a ser dado, ese ser humano que se iba a identificar con la raza humana,
pero que iba a estar sin pecado, es por identidad el Dios fuerte y el Padre eterno. ¿Sí? Mire, tan claro que lo dice la Escritura, y en todas estas porciones de la Escritura que hemos venido viendo, nos dice que el que iba a venir como un niño, el que iba a venir como un hijo, el que iba a venir como el pariente redentor, como el Goel, es el Dios fuerte y el Padre eterno. Lo dice la Escritura de una manera nítida, clara, diáfana, ¿sí? De manera que el que quiera verlo lo puede ver, pero el que no quiera verlo no lo va a ver, ¿sí? El que quiera liberarse de las garras del demonio podrá verlo, pero el que no quiera liberarse de las garras del demonio jamás lo va a poder ver y jamás lo va a poder entender, porque la Escritura dice que el diablo ha enceguecido los corazones y las mentes de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio en la faz de Jesucristo, ¿sí? En el rostro de Jesucristo, en la faz de Jesucristo. Porque cualquiera que entiende el evangelio entenderá que Jesucristo es el mismo Padre viniendo en la forma de un hombre. Es el mismo Dios Padre viniendo en la forma de un hijo. Miren que aquí el texto de Isaías 9:6 lo dice claro. Se le llama hijo porque es un niño. Porque es un niño, porque es un hombre sin pecado. Pero por identidad, Él es el Dios fuerte y el Padre eterno. ¿Sí? El Dios fuerte y el Padre eterno. Qué contundente. De qué manera tan poderosa lo dice la Escritura. Y esta porción de la Biblia destruye cualquier idea ajena al pensamiento bíblico de que el único que vino a salvar fue el verdadero Dios y la vida eterna. Juan capítulo número 3, versículos del 16 al 17 dice, porque de tal manera, o sea que está mostrando que el amor de Dios es el amor más grande, ¿sí? Dice, Dios amó de tal manera, es decir, de una manera que no tiene comparación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, dice la palabra del Señor. Y hay gente, miren ustedes, que cuando están leyendo este texto de la Escritura tan hermoso, que es tan central en la predicación del Evangelio, están leyendo es que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a otro. ¿Se dan cuenta de la contradicción tan grande? O sea, Dios ha amado al mundo de una forma tan grande, tan abundante, tan poderosa, que no fue capaz de venir él mismo, sino que mandó a otro. Eso es lo que nos están diciendo los trinitarios. No, el Padre mismo no podía venir, él mandó fue a otro. Eso es lo que nos dicen los testigos de Jehová. No, el Padre mismo no iba a venir, él mandó al arcángel Miguel Jesús, ¿cierto? Lo mandó, vaya usted salve. No, la palabra de Dios no está enseñando eso. La palabra de Dios está diciendo es que Dios ha amado tanto al mundo que dio al Hijo unigénito. Pero el Hijo unigénito, de acuerdo a la palabra de Dios, como lo hemos visto, de acuerdo a lo que enseña la Sagrada Escritura, es el Dios fuerte y el Padre eterno, porque el Hijo es el Dios fuerte y el Padre eterno, porque el Redentor perpetuo, como lo hemos visto acá, y lo voy a volver a poner, ¿sí? Miren lo que dice acá, el Redentor perpetuo es Jehová nuestro Padre, como lo dice Isaías 63, 15 al 16. Si Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, Abraham no puede hacer nada, Israel no puede hacer nada, tú, nuestro Padre, eres nuestro Redentor perpetuo. Por lo tanto, entonces el Padre eterno se hizo nuestro pariente redentor al asumir la forma de un niño, al asumir la forma de un hijo, al asumir la forma de un varón perfecto como la tenía Adán al principio. ¿Sí? Yo no sé de dónde es que la gente saca esa idea de que hay un Dios hijo, que es un Dios hijo que Dios envió, cuando la Escritura está hablando claramente del Hijo de Dios como el humano perfecto. Por eso es que Adán fue llamado hijo de Dios. Cristo Jesús es llamado hijo de Dios porque Dios se manifestó en carne como un humano perfecto. Y nosotros los hombres llegamos a ser hijos de Dios cuando venimos a Cristo Jesús creyendo en su promesa y en su palabra. Entonces nos volvemos hijos de Dios.
Y eso no quiere decir que cuando nos volvemos hijos de Dios nos estamos volviendo una segunda o tercera o cuarta persona divina y distinta. Hay que entender bien lo que significa hijo de Dios de acuerdo con la palabra de Dios, no de acuerdo con las tradiciones de los hombres. Dice también la palabra del Señor en Romanos 9:5, dice, de quienes, o sea, del pueblo de Israel, son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Nos está diciendo aquí la palabra de Dios lo mismo que nos dice Isaías 9:6, lo mismo que nos están diciendo todas las otras porciones que hemos nombrado. Mire, que Cristo Jesús vino según la carne como un descendiente de los patriarcas de Israel, es decir, como un descendiente de Adán, como un descendiente de Abraham, como un descendiente de Jacob, como un descendiente de la tribu de Judá, como un descendiente de David, ¿cierto? Entonces, él, según la carne, desciende de los patriarcas de Israel, pero hay que tener en cuenta que por identidad, él es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Amén. Él es el único Dios manifestado en carne, ¿sí? Y entonces, como el único Dios manifestado en carne, él puede ser el cordero y el león. Él puede ser el sacrificio que los hombres necesitábamos para expiar nuestros pecados, pero él también es el león por cuanto él es el rey de justicia que va a reinar sobre los hombres, el descendiente de David, el rey que reinará con justicia. Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Dice, yo soy la raíz. O sea, él es el que dio origen a David. Pero dice, y el linaje de David. O sea, un descendiente de David. Miren esto tan curioso. Él es el que dio origen a David, pero él también es un descendiente de David. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque él es la estrella resplandeciente de la mañana. Porque él es Dios manifestado en carne. Jesús es Dios mismo manifestado en carne. Romanos capítulo número 1, versículo 3 dice también que era del linaje de David según la carne. ¿Sí ves? Según la carne, él desciende de David. Hay gente por ahí enseñando una falsa doctrina que se llama los de la carne divina, una herejía gnóstica que tiene que ver con el docetismo, con la posición docetista del gnosticismo, y nos están diciendo que Jesús no tuvo una verdadera carne humana, sino que era una carne divina, una especie de carne rara, una carne divina. Imagínense, carne divina, ¿será que eso puede existir? No, no existe nada de eso. La palabra de Dios dice claramente que cuando Dios se manifestó en carne, él realmente asumió la naturaleza de los hombres. Y hay que entender algo, mire, es que la naturaleza humana original no tenía pecado. El hombre originalmente no tenía pecado. La naturaleza de pecado no hacía parte original de la naturaleza humana. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de que Jesús tomó la forma de un siervo, la condición de un hombre, eso no implica que él estuviera contaminado por el pecado, de ninguna manera, porque la palabra de Dios por eso dice que es Dios mismo, él es Dios mismo viniendo en la forma de un hombre y por eso él no está contaminado por el pecado. Semejante a todo en nosotros, pero sin pecado, dice la escritura, porque el pecado no hacía parte original de la naturaleza humana. Y de hecho, precisamente en la glorificación, en el plan de Dios, está quitar el pecado de en medio, quitar el pecado para que los hombres puedan vivir para siempre sin esa afectación del pecado y de la esclavitud del pecado. Por eso dice Hebreos 2, 14 al 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, mire que aquí se está hablando de los hijos, es de todos los hijos de Dios, de todos los hombres que son hijos de Dios. ¿Y de qué estamos hechos nosotros? Pues de carne y sangre. Entonces dice la Biblia, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, o sea, el Padre, o sea, Dios, o sea, el creador de nosotros, él también participó de lo mismo. O sea, ¿de qué? De carne y sangre también. Él también participó de lo mismo.
Él también se hizo un hombre verdadero. Él también se hizo un hombre real en todo lo que implica ser hombre, pero sin pecado. Él también se convirtió en un hombre en todo el sentido de lo que significa una humanidad verdadera y real. Jesús no era una especie de mitad hombre, no, él era un hombre real. Él no era una imitación de hombre, no, él era un hombre real. Él no era, digamos, una apariencia de hombre, no, él era un hombre real. Y es un hombre real todavía, pero ahora glorificado, ¿cierto? Ahora glorificado. Pero él vino como un hombre real, como un hombre verdadero. Dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón él pudo destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte? Escuchen muy bien. La escritura dice que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? La paga del pecado es muerte. O sea que cuando un pecador va a la muerte, un pecador se merece la muerte. ¿Por qué? Por cuanto ha pecado, la muerte es la consecuencia del pecado. Pero Cristo Jesús se metió al lugar de los muertos sin haber pecado, sin haber pecado. Y por eso cuando él estaba en el lugar de los muertos, en el Hades, en el Seol, dice que la muerte buscó la manera de retenerlo, pero le fue imposible. Le fue imposible poderlo retener por cuanto un hombre sin pecado se había metido en el lugar de los muertos, por lo tanto la muerte no lo podía retener. Por eso él, Cristo Jesús, como el Cordero, ¿cierto? Como el sacrificio nuestro, como nuestro sacrificio expiatorio, él fue hasta el lugar de la muerte y destruyó a la muerte porque la muerte no le pudo retener. Dice, y destruyó también, y también entonces él derrotó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y entonces libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, toda la vida el hombre que está bajo la esclavitud del pecado le está sirviendo al pecado. Pero ahora Dios ha quitado esa afrenta, ese oprobio, y entonces ha quitado de nosotros ese temor de la muerte por cuanto nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Dice Apocalipsis capítulo número 1, versículos 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades, dice la Biblia. Mire, tengo las llaves de la muerte y el Hades, está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Obviamente él está hablando como el humano perfecto, como el pariente redentor, como el Cristo, como el ungido, como el ser humano perfecto que pagó por nuestros pecados a través de una muerte santa, de un sacrificio santo. Porque hay gente que se burla y dice, es que ustedes están diciendo que Dios el Padre murió. Ustedes están diciendo que si Jesús es el mismo Padre, entonces eso quiere decir que el Padre murió. Ustedes son patripacianos, están sepultando al Padre. Pero nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros lo que estamos diciendo es que Dios el Padre asumió la forma de un hombre y entregó una vida humana. Entregó una vida humana que él puso como propiciación, como rescate por todos nosotros. Porque Dios como Dios no puede morir, pero Dios como Emmanuel, como Dios manifestado en carne, como un hombre, sí podía morir, porque en su condición de hombre sí puede y sí pudo dar su vida en rescate por muchos. No murió como Dios, porque Dios no nace ni muere, pero Dios mismo sí vino manifestado en carne y en esa condición de hombre él ha vencido y por eso él dice, yo vivo y estuve muerto. ¿Sí? Pero ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque en esa condición de hombre, de humano perfecto, ahora él ha resucitado en un cuerpo glorioso para no volver a morir. Por eso dice, vivo por los siglos de los siglos. Y si él vive, nosotros también vamos a vivir,
porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, y Él se las da a los que creemos en Él. De manera que si nosotros llegamos a morir y morimos en Cristo, tenemos las llaves de la muerte para abrir la puerta y escaparnos también por la obra de Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Mira lo que dice 1 Corintios 15:20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero en resucitar de todos los demás hombres que van a resucitar. Él es las primicias, el primero. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, ¿cierto? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y mire lo que está diciendo aquí para que le presten buena atención. Dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahí no está diciendo por medio de una segunda persona divina y distinta. No, no está diciendo eso. Por medio de un Dios Hijo. No, ahí no está diciendo eso la Biblia. Por medio de un arcángel, el arcángel Miguel Jesús. No, ahí no está diciendo eso. Por medio de un hombre que no era hombre, sino que tenía una carne divina, una apariencia de hombre. No, ahí no dice eso. Ahí dice, por medio de un hombre, la resurrección de los muertos, porque Dios mismo se manifestó en carne como un hombre. Dios mismo vivió como hombre, pensó como hombre, sintió como hombre. ¿Sí? Todo lo experimentó como hombre porque Él verdaderamente se hizo nuestro pariente redentor, porque verdaderamente el Dios Padre se hizo nuestro redentor, porque verdaderamente el Dios Padre participó de carne y sangre para hacerse un hijo, para volverse un hijo, para identificarse con nosotros y para podernos rescatar de la muerte. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vea lo que está diciendo Juan aquí. Este hombre, este que yo estoy viendo, este hombre, Cristo Jesús, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es el Cristo, este es el Mesías. Primera de Pedro 1:18-21, lo habíamos citado en el capítulo 6, cuando hablamos acerca del misterio de Dios, el misterio del plan eterno de Dios, pero lo vamos a volver a citar acá para que recordemos. Dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Miren ustedes, presten buena atención. Cuando en el pueblo de Israel alguien caía en la esclavitud o cuando alguien perdía su posesión, la manera de rescatar era ¿con qué? Pues era con oro o con plata o con piedras preciosas, algo que tuviera un valor económico, ¿cierto? Pero el asunto del pecado es un asunto espiritual, un asunto que proporcionaba la muerte, ¿sí? Y por lo tanto, para que hubiese redención de la muerte, se tenía que derramar sangre. Porque el hombre pierde la vida, pero en la sangre está la vida. Y entonces por eso dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que nosotros teníamos, es decir, de esa esclavitud del pecado. Fuimos rescatados. Miren, rescatados, ser redimidos, ser rescatados es lo mismo. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, porque en el plan de Dios el cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, como lo vimos en el capítulo número 6 de nuestra enseñanza sistemática que traemos. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios resucitó a Cristo Jesús, al hombre en el cual Él se manifestó, al hombre por medio del cual Él escogió manifestarse en carne, Él lo resucitó. La palabra de Dios no está diciendo que un Dios resucitó a otro Dios, como erróneamente enseñan algunos. Es que el solo hecho de decir que un Dios resucita a otro Dios, eso es vergonzoso. Es como si la gente no leyera la escritura,
¿sí? Tienen la Biblia, pero no la entienden. Un Dios resucitando a otro Dios. Eso lo dicen los trinitarios, que un Dios resucitó a otro Dios. Eso lo dicen los testigos de Jehová, que un Dios grande resucitó a un Dios más chiquito. Pero la palabra de Dios dice que Cristo Jesús es la manifestación de Dios en carne como un hombre perfecto al cual Dios resucitó. Al hombre en el cual Dios se manifestó, Dios también lo resucitó para que nuestra fe y esperanza sean en Dios, porque así como Cristo Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Es la promesa que Dios tiene para nosotros. Hebreos capítulo número 2, versículos del 11 al 12 dice, presten atención, tan hermoso este texto de la Escritura. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, y miren acá, dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Vea, cuando alguien cree en Cristo Jesús, entonces Cristo Jesús dice, tú necesitabas un pariente redentor, ¿verdad? Tú necesitabas un pariente redentor. ¿Cierto que lo necesitabas? Sí, pues yo no me avergüenzo de llamarme hermano tuyo y te voy a redimir. Porque así como yo soy hijo, tú también vas a ser hijo. Y entonces tú que estás esclavizado por el pecado, tú que estás perdido y que necesitas un pariente redentor, pues yo no me voy a esconder de ti. Yo no me avergüenzo de llamarme hermano tuyo. Yo soy tu hermano, tu pariente que te puede redimir. Y por eso dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Vea, porque hay una congregación de hijos de Dios y Cristo Jesús es el hijo primogénito. El primer humano santo y sin pecado, que hizo que hubieran más hijos de Dios santos y sin pecado. Por lo tanto, hay una congregación de hijos de Dios, porque en el plan de Dios, como lo hemos mostrado, en el plan de Dios estaba primero Cristo Jesús y una congregación de hijos santos de Dios. Por lo tanto, Él se identificó, se hizo como las criaturas que Él iba a crear, y así como Él, por ser llamado hijo, es el varón perfecto, entonces todos los demás hijos también van a ser varones santos, mujeres santas y perfectas en el plan perfecto que Cristo Jesús ha venido ejecutando, que es el plan de Dios en Cristo. Por eso dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré y no me avergüenzo de llamarme hermano de ellos. Presten muy buena atención a esto. Jesús, como nuestro Padre, ¿sí? Como nuestro Dios, es el Padre, ¿sí? Es nuestro Padre. Pero Jesús, como hijo, es nuestro hermano. Jesús, como hijo, es nuestro hermano, pero como Dios es nuestro Padre. Porque Jesús es Dios, el Padre, y es también el Hijo por ser el varón perfecto. Entonces, no podemos perder de vista esto, porque muchas veces nosotros, los pentecostales del nombre de Jesús, somos muy buenos para llamar y reconocer a Jesús como el Padre. Y por supuesto que Él lo es, porque Él es el único Dios que existe. Y el único Dios que existe es el Padre. Pero la Escritura también dice que Jesús es el Hijo por cuanto es el varón perfecto. Entonces nosotros también tenemos que reconocerlo como el Hijo, porque Jesús también es el Hijo. Cuando la gente mira la Biblia y solamente la lee por pedazos, dice que Jesús es el Hijo. Muchos, hable usted con cualquier persona que tenga una doctrina diferente a la unicidad de Dios y ellos nos van a decir que Jesús es el Hijo, pero no lo pueden ver como el Padre. Pero Jesús como Dios es nuestro Padre. Jesús como hijo es nuestro hermano, es nuestro hermano. Él es Dios manifestado en carne. Como hijo es Dios manifestado en carne como nuestro hermano primogénito. Eso lo vemos acá también en Filipenses 3:20 al 21. Cristo Jesús no solamente quedó muerto y sepultado en el Hades, sino que Él resucitó con un cuerpo glorioso. Y dice Filipenses 3:20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, así como Él ha resucitado con un cuerpo glorioso, con un cuerpo glorificado, también ha prometido que nosotros vamos a resucitar con un cuerpo glorificado como el que tiene nuestro hermano mayor, nuestro hermano primogénito. Primera de Corintios 15, 47 al 49 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el primer Adán. El segundo hombre, que es el Señor, mire usted, que es el Señor, o sea, que es Dios, es del cielo. ¿Sí? El segundo hombre, que es Dios manifestado en carne, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, ¿cierto? O sea, así como en Adán todos mueren, así como en Adán todos hemos traído una imagen de pecado. Entonces, así cual el terrenal, tales también los terrenales. Pero cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, así como hemos traído la imagen del primer Adán, ¿sí? Traeremos también la imagen del celestial. Traeremos también entonces la imagen del postrer Adán, que es Cristo Jesús. Pero que en el plan de Dios, como lo vimos en el capítulo anterior, realmente Cristo Jesús es el primer Adán, el prototipo, el primogénito de la creación, el principio de la creación de Dios, porque todas las cosas se hicieron por Cristo Jesús. Todas las cosas se hicieron por razón de Cristo, por razón de que iba a venir un día el Salvador, que era Dios mismo manifestado en su condición de hombre. Romanos 8, 17 al 30 dice, y si nosotros ahora somos hijos, porque somos hijos, ¿cierto? Dice, y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? De todo lo que Dios puso en su plan para el hombre. Cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia, un lugar donde no va a haber muerte, donde no va a haber injusticia, donde va a haber equidad, donde va a haber paz perpetua, donde no va a entrar cosa inmunda ni nada que haga abominación, donde la gente va a tener un cuerpo glorificado, donde la gente se va a poder gozar con la misma presencia de Dios que se paseará en medio de su pueblo manifestado en carne. Entonces somos herederos de Dios, de todo eso. Y dice, y si ustedes han heredado con Dios, también son coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Así como Cristo tiene un cuerpo glorificado, también se nos promete a nosotros que vamos a tener un cuerpo glorioso. Por eso dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Para que nosotros tengamos la imagen del Hijo, para que nos parezcamos a Él, nos parezcamos al Hijo, y el Hijo es la imagen de Dios. Por lo tanto, los seres humanos, por eso tenemos la imagen de Dios, porque Cristo Jesús es la imagen de Dios, para que Él, mire, tan hermoso este texto, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Él va a ser el primogénito porque Él es el pariente que nos redimió. El primogénito entre muchos hermanos, porque Jesús en su condición de hijo es el varón perfecto. Y nosotros también cuando llegamos a ser hijos, llegamos a ser hombres y mujeres perfectos delante de Dios. Por eso dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Job dijo lo siguiente. Job estaba en una situación angustiosa. La situación de Job fue una situación terrible. Fue una prueba muy difícil. Y sin embargo, Job dijo lo siguiente, hablando proféticamente acerca de la redención, del Goel, del pariente redentor. Y Job dijo, yo sé que mi redentor vive. Yo sé que mi pariente redentor vive. No se va a morir. No va a quedar muerto. Mi pariente redentor no va a quedar muerto. Yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Miren lo que está diciendo acá. El redentor de Job, ¿quién era? Dios. Pero él lo ve como un pariente redentor y dice que ese se levantará sobre el polvo. O sea, no se va a quedar muerto. Porque el redentor, que es Dios mismo manifestado en carne como un hombre, no se iba a quedar sobre el polvo. Por eso dice,
no se quedará muerto. Por eso dice, al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, dice Job, en mi carne he de ver a Dios. He de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, dice. No otro lo va a ver, sino yo mismo lo voy a ver y mis ojos lo verán. Y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Nosotros vemos cómo nuestra vida humana se va acabando, se va desgastando. Nosotros también tuvimos 20 años, pero va pasando el tiempo. También nos vamos envejeciendo. Van apareciendo arrugas, van saliendo canas, las fuerzas se van disminuyendo, aparecen enfermedades y finalmente llega la muerte. Pero tenemos la esperanza de que si llegamos a morir, dice, al final nos levantaremos, ¿cierto? Y veremos a Dios en nuestra carne. Hemos de ver a Dios, hemos de ver a Dios, al cual veremos por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Redentor, porque Dios se hizo visible. Ved aquí al Dios vuestro, porque Dios se manifestó en carne. Y por eso Cristo Jesús dijo, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él no dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a un Dios Hijo. Él no dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al arcángel Miguel Jesús. Él no dijo eso. Él dijo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice, Primera de Juan capítulo 3, versículos del 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, ¿cierto? Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cierto? O sea, cuando Él se manifieste, ¿de quién está hablando? Pues de Dios, cuando Dios se manifieste. ¿Cómo se va a manifestar? En su forma, que ya se manifestó, en la forma de un hombre, ¿cierto? Con un cuerpo humano. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, así como Cristo Jesús en su condición de hombre perfecto, ahora tiene un cuerpo glorioso, ¿sí? Ahora tiene un cuerpo glorioso. Entonces, cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él. También recibiremos un cuerpo glorioso porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Cristo fue el varón sin pecado, así entonces nosotros también tenemos la esperanza en Dios y nos purificamos para poder recibir esa gloria que Dios tiene. Estamos terminando ya aquí. Y mire lo que dice la Escritura, ya terminando. Dice, Salmo 49:15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. ¿Quién es el que iba a redimir nuestra vida del poder del Seol? Dios. Y hay gente que dice, no fue Dios, fue el arcángel Miguel Jesús. Y otros dicen, no, fue Dios el Hijo, fue una segunda persona. No, la Biblia dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Él me tomará consigo. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios. Y Lamentaciones 3:58 dice así. Mire lo que dice, este es el último texto, dice Lamentaciones 3:58. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. ¿Quién? Dios. Señor, necesitaba un abogado que me ayudara y tú mismo fuiste el abogado. Señor, necesitaba un pariente redentor que pudiera hacer algo por mí y tú fuiste mi pariente redentor. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Para terminar acá, cuando nosotros estudiamos esta escritura tan bella, cuando estudiamos los temas bíblicos que hablan acerca de la unicidad de Dios, nos damos cuenta que la gente que cree en 2 o 3 personas divinas o cree en más dioses es porque no han podido entender la manifestación de Dios en carne. Es porque no han podido entender el misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne. Si la gente pudiera entender el misterio de la piedad, entendería la unicidad de Dios, entendería el evangelio de Dios.
Pero hay gente que odia esta verdad, aunque se las prediquemos, la odian y no la pueden recibir con amor, aunque la Biblia está diciendo que el que vino a salvar fue Dios mismo. Miren qué calidad de Dios la que tenemos. Él mismo vino a salvarnos, Él mismo se interesó por nosotros, Él mismo hizo un plan eterno en Cristo, quien es Él mismo manifestado en carne. Porque Cristo Jesús es el tabernáculo, el templo que Dios escogió para morar en medio de los hombres, manifestado en carne como un hombre para morar en medio de los hombres. Cuando nosotros entendemos eso, no estamos pensando que Cristo es otro Dios, es otro fulano diferente a Dios el Padre, sino es Dios el Padre mismo manifestado en carne que se hizo nuestro pariente redentor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga. Adelante, hermano Richard. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Qué bendición, estimados hermanos, amigos, compañeros, pastores, por esta gran enseñanza. Realmente la palabra del Señor nos confirma desde que Isaías 35:4, que Dios mismo vendría y nos salvaría. Isaías 52:3 dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. El dinero, nada aquí en la tierra sirve para rescate, solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Él mismo nos redime, Él mismo nos levanta. Por eso, estimado amigo y hermano, comparta esta enseñanza con sus amigos, estúdiela, pero lo más importante, ore al Señor para que la palabra del Señor sea revelada, porque eso es la grandeza que tenemos nosotros, que le oramos al Señor, que miramos, no estamos confundidos, Él se reveló y su palabra es muy clara. La unicidad, columna vertebral de las Sagradas Escrituras está aquí. No tenemos que ir a consultar otro libro. Ahí está explicado todo lo que en esta noche hemos aprendido. Gracias al Señor por esta hermosa enseñanza. Un saludo muy especial para ustedes, hermanos y amigos, por estar ahí pendientes de esta enseñanza. Qué bueno que podamos seguir adelante. Hermano Julio, despídase y después hacemos una oración y terminamos en esta noche. Amén, Dios les bendiga. Ha sido un placer llegar al final de este séptimo capítulo sobre la unicidad de Dios, columna vertebral de las Sagradas Escrituras. Está quedando el récord para que los hermanos puedan ver desde el primero hasta el último capítulo. No se pierda la enseñanza sistemática que se ha venido dando de la unicidad de Dios. Aproveche y repase los capítulos anteriores que están aquí mismo en el canal Tiempo de Aprender y que también los he puesto en mi canal de YouTube para que ustedes también puedan beneficiarse de estas enseñanzas. El Señor Jesucristo les bendiga, el Señor Jesucristo les guarde, el Señor Jesucristo les aumente el conocimiento en las cosas de Dios. Con la ayuda de Dios estaremos dentro de 8 días también estudiando otro hermoso tema, otro hermoso capítulo sobre la unicidad de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor. Entonces, estimados amigos, así llegamos al final. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este capítulo séptimo, que fue muy hermoso. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Maravilloso Dios, gracias Señor por tu siervo, mi hermano Julio César. Sígale guardando, sígale dando sabiduría, Señor Jesucristo, por la exposición de tu palabra. Bendice su familia, bendice, Señor Jesucristo, su diario vivir. En el nombre de Jesús también te pido, Señor, por todos los hermanos y amigos que se conectan a Tiempo de Aprender, Escuela Teológica. Señor Jesucristo, abre el entendimiento y transmitimos para que su nombre sea honrado y para alcanzar la salvación de muchos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Estimados amigos, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. El Señor les guarde.